Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Vamos a tener la meditación de la palabra de acá, del primer capítulo. Ya hemos estado orando, así que si usted me excusa, voy a comenzar inmediatamente. Y vamos a orar al final. Y gracias, dicho sea de paso, gracias por aquellos de ustedes que estuvieron orando para este día, para que la exposición de la palabra sea en el poder del Espíritu y logre la obra, el cual Dios quiere. Entonces, Primera de Tesalonicenses, ya leímos el capítulo 1 completo, pero vamos a enfocarnos en realidad en los versículos 5, en el versículo 5 y 6. Así que vamos a leer esos dos versículos solamente. Entonces ustedes lo pueden leer conmigo en voz alta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Lo leemos todos juntos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Algo que inmediatamente me llama la atención y le quiero traerle ahora a su atención, que ustedes ven aquí una dinámica doble. O sea, ustedes ven, por ejemplo, la palabra que él dice, ustedes conocen bien cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. O sea, hay una dinámica doble, hay una dinámica de parte del predicador y hay una dinámica de parte del que escucha. Y eso ustedes lo leen, si ustedes leen el capítulo completo, el capítulo 1 y parte del versículo 2, ustedes ven esa dinámica recíproca, El predicador habla y la congregación responde. Y esto verdaderamente es la obra del Espíritu Santo. Pero también es nuestro deber asentarnos aquí, a ponernos a la exposición de la palabra de Dios, a adorar a Dios respondiendo, en nuestro intelecto a lo que vamos recibiendo, Así que en un sentido también esto se hace cada vez que se expande, se expone la palabra de Dios, Miren, y para ustedes que están cogiendo notas, el título del mensaje es la marca de un ministerio o de un ministro y ministerio saludable. La marca de un ministerio y ministro o ministro y ministerio, sería ministro y ministerio saludable. ¿Cuál es la marca? ¿Cómo usted reconoce que un ministerio, o sea, por ejemplo, esta obra, lo que se hace aquí es una obra saludable? O cómo usted reconoce su ministerio en una forma personal. O sea que mientras estoy hablando, porque estoy usando Primera Tesalonicenses, me voy a hablar en un sentido general, como el ministerio de Pablo, como el ministerio entonces en forma práctica de la iglesia de Boca Ratón, pero también nosotros somos ministros, cada uno de nosotros en forma particular tiene un ministerio. Entonces me voy a estar en realidad refiriendo a las dos, o por lo menos yo quiero que usted esté consciente de que esa es mi intención, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Por si usted no sabía, no es el único, o sea, los pastores no son los únicos ministros. Cada persona que ha recibido a Cristo Jesús, es un ministro. ¿Un ministro de qué? De la palabra de Dios, por supuesto, de la palabra de Dios, Usted debe de, entonces, ministrar la palabra de Dios como ministro, Entonces, ese es el título. Y
las escrituras, permíteme comenzar diciendo que las escrituras en el libro de Efesios, exactamente en el capítulo 5, nos dice esto, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿no? O sea, poner nuestras prioridades en orden. Debemos de poner nuestras prioridades en orden, aprovechar bien esta vida, aprovechar bien las oportunidades, ¿no? que se nos dan o que nos da Dios. Miren, y por supuesto debemos para eso descubrir nuestro primordial deber como ministro. Déjeme decirle, una marca de la madurez espiritual, una de muchas, es que las cosas que son importantes para Dios gradualmente se deben de convertir o se convierten en más y más importantes para nosotros. Amén. Nos damos cuenta, parece que no me entendieron, que una marca de la madurez, de madurez espiritual, es que las cosas importantes para Dios gradualmente se convierten en más y más importantes para nosotros. Por lo tanto, ponemos nuestras prioridades en orden, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar en realidad, en un sentido, esta pregunta. ¿Cuáles fueron las prioridades o prioridad de la iglesia primitiva? ¿Cuáles fueron las prioridades o prioridad de la iglesia primitiva? Para ello, ¿dónde vemos la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para ellos, por supuesto, bueno, ustedes no tienen que ir a Hechos. Yo voy a estar leyendo algunas cosas del libro de Hechos. Pero miren, en el libro de los Hechos vemos, después de la ascensión del Señor Jesús, vemos esto. En realidad, si me permiten leerlo, en el versículo 14, 1:14 dice, todos estaban perseverando unánimes en oración, dice, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hermanos? ¿De quién? Exacto, con los hermanos de Jesús o con los medio hermanos, ¿no? Para ser más literal. Por lo menos tenía 4 hermanos, ¿no? Y lo encontramos en el libro de Marcos, por cierto, ¿no? Entonces dice allí que después de la ascensión, dice, todos ellos estaban perseverando en la oración. Y entonces aquí vemos una prioridad de la iglesia primitiva. Pero no, después que al movernos de Hechos 1 a Hechos 2 y al resto del libro de Hechos, en realidad vemos la otra prioridad. En el capítulo 2 vemos a la otra prioridad, por supuesto, a la exposición de la palabra de Dios. Estas son las dos prioridades de la iglesia primitiva, la oración y la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Y esta prioridad era tal que en el libro de Hechos, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 6 se levantó un problema. Antes de decirle cuál fue el problema en Hechos 6, permíteme decirle, es tanto así, esta segunda prioridad, la exposición de la palabra de Dios, que en el libro de los Hechos nosotros tenemos, ¿saben cuántas prédicas? Ok, pensé que alguien dijo 12, pero bueno. No tenemos 12, si alguien dijo 12, tenemos 19 prédicas en el libro de los Hechos, 28 capítulos, y en esos 28 capítulos hay 19 prédicas, 8 de Pedro, 9 de Pablo, ¿no? Y después solamente una de Esteban y una de Apolos, ¿no? Si no bien recuerdo, creo que estoy en lo cierto, ¿no? Pero en un sentido nosotros podemos decir que en la segunda carta
del apóstol Lucas, o sea, Hechos, no solo tenemos los hechos de los apóstoles, podríamos decir que tenemos los hechos de las prédicas de los apóstoles. 19 prédicas tenemos en el libro de Hechos, ¿no? Y esta, sin duda alguna, claramente podemos ver que esta era la prioridad de los apóstoles, exponer la palabra de Dios. Pero como le había dicho o comenzado a decir, en el capítulo 6 se levanta un problema que nos deja saber que verdaderamente esta era la prioridad de los apóstoles. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema se levanta para servir a las mesas. Y ellos, o sea, los apóstoles pudieron entender que ese problema lo podía ellos desviar de su prioridad. Pero ellos estaban tan encementados, por así decir, ¿no? en su prioridad, ¿no? Que ellos le dicen a la congregación que no era justo que ellos dejaran que descuidaran o que dejaran la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, para servir a las mesas. Y le dijo a ellos: busquen ustedes entre el medio de ustedes varones o hermanos, ¿no? Con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, y nosotros vamos a perseverar en la exposición de la palabra y en la oración. Ellos estaban tan comprometidos a su prioridad que cuando surge este problema, ellos lo ven como tal y dicen: no, esto no puede desviar de nuestra prioridad. Vamos a hacer una reunión. Búsquense ustedes dentro de la congregación hermanos llenos del Espíritu Santo con buen testimonio y que ellos sirvan a la mesa, porque no es justo que nosotros no descuidemos nuestra prioridad, ¿no? Se ve desde el principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el primer sermón o la primera prédica de Pablo. Después que el Señor se va, después de la ascensión, ¿qué pasa? Jesús le manda ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre su pueblo, y para esto era la fiesta de Pentecostés. Habían allí miles de judíos que venían de todas otras partes, de otros países, ¿no? Y estaban allí para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Dios derrama su Espíritu y muchos lo oyen a ellos, los que están allí presentes, lo oyen a ellos hablar en su propia lengua. Y dice: ¿cómo es esto de que lo escuchamos nosotros hablar en nuestra propia lengua? ¿No? Entonces, pero algunos dijeron: no, estos están ¿qué? Estos están ebrios, estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, no, le dice: hermanos israelitas, no hermanos en la fe, pero hermanos porque eran israelitas. Le dice: hermanos israelitas, no es así como ustedes piensan. Estos varones no están llenos de vino, no están ebrios, no están borrachos como ustedes piensan, ¿no? Le dice: porque miren qué hora es, aunque algunos beben temprano, pero bueno, el borracho no tiene hora para tomar, ¿sí o no? Tristemente yo conocía personas que prácticamente lo primero que hacían por la mañana era embriagarse, pero bueno, ese no es el punto. Y él le dice: esto es lo que profetizó el profeta Joel, ¿no? Y eso era parte, por supuesto, de esa profecía que hoy se estaba cumpliendo. Entonces él le dice, así que le dice: varones israelitas, oíd esta palabra, le dice, ¿no? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como ustedes bien lo sabéis. A por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándoles. Pero Dios le ha levantado de los muertos, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, ¿no? Que la muerte lo pudiera retener. Entonces comienza a hablar de la profecía de David. Y le dijo: David habló de esto
esto. David dijo, no, veía constantemente a mi Señor frente a mi Señor. Y el Señor me dijo, no, que me hizo una promesa que mi alma no iba a quedar en el Hades, ni que mi cuerpo iba a haber corrupción. Y dice, hermanos israelitas, se lo puede decir libremente acerca del hermano David, acerca del profeta David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta el día de hoy entre nosotros. ¿Y saben qué? Está requete podrido. Así que no pudo estar hablando acerca de sí mismo, sino que él, siendo profeta y entendiendo con qué juramento Dios le había prometido o jurado que del medio de él, o que de su descendencia, según la carne, iba a levantar al Mesías, iba a levantar al Señor, iba a levantar a Jesucristo, ¿no? Dios dice, habló acerca de él, que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, no iba a haber corrupción. ¿Por qué? Y dice, porque Dios le levantó de los muertos. Dice, porque Dios le levantó de los muertos, ¿no? Y entonces después dice, a ese Jesús resucitó Dios de los muertos. Se resucitó Dios de los muertos. De lo cual, déjeme decirle, de lo cual todos nosotros aquí somos testigos. Todos los apóstoles, ¿no? Y muchos más que los apóstoles. Todos nosotros somos testigos. Así que, arrepentíos y convertíos. Así que, arrepentíos, convertíos. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiréis también el Espíritu Santo. En el capítulo 2. En el capítulo 3 va la otra prédica, y más o menos igual. No sin antes Pedro y el apóstol Juan hacen un milagro. Bueno, lo hizo Dios a través de ellos. ¿De quién? De un cojo. De un cojo que siempre estaba allí en el templo pidiendo ¿qué? Cuando yo pregunto, trate de... Porque es una forma en la cual yo lo quiero mantener a ustedes conectados y despiertos, ¿no? Amén. Todos los que están despiertos digan amén. Ok, la mayoría por lo menos. Miren, entonces ellos le dicen, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y el cojo lo ayudan a levantarse, y dice que él se fue corriendo o saltando, alabando al Señor. Y que entraron al templo y dice, viéndolo todos sabían quién era este hombre. Este hombre siempre estaba allí pidiendo limosna, ¿no? Y que el cojo, le dice, no lo quería dejar suelto a Pablo y a Pedro y a Juan. No lo querían dejar suelto, ¿no? Entonces se reunió muchísima gente alrededor, asombrado de lo que estaban viendo. Y Pedro le dice, güey, ¿por qué me miran a mí? ¿Por qué me miran a nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad este hombre está sano. ¿Y sabe lo que le dice? No. El Dios, él no dice, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, y el Dios de vuestro padre. Y no va al cojo todavía. Dice, ha glorificado a Jesús, al cual ustedes mataron, al cual ustedes entregaron, al cual Pilato ya le había querido, ya se había propuesto dejarlo ir, pero ustedes pidieron que se diera a un homicida, pidieron que se diera a un asesino. Y mataron al justo y al santo. Y pidieron un homicida. Al autor de la vida ustedes mataron. Pero Dios le ha levantado de los muertos. Y nosotros somos testigos de que Él vive. Y le dice, y cuando él le dijo eso, que ustedes y le dijo, más, yo sé que por ignorancia lo hicieron, lo mismo que los gobernantes de Israel. Los gobernantes de Israel, ¿no? Así que yo sé que por ignorancia lo hicieron. Algo claro. Ellos eran culpables de haber asesinado inocentemente al autor de la vida. Sí, pero él le dice, yo sé que por ignorancia ustedes lo hicieron. ¿Qué le estaba diciendo? No era que ellos estaban libres de pecado. Él le estaba diciendo, ustedes, ¿no? Fue pecado, fue una injusticia, fue la injusticia más grande de toda la historia. Pero ustedes no reconocieron, lo hicieron en ignorancia. O sea, ustedes no le conocían. Porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado, lo hubieran adorado. ¿Me entienden? Pero ustedes, él le dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios le levantó de los muertos y nosotros somos todos testigos de ellos. Y le dice, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados.
¡Wow! Hermano, en la primera prédica el poder de Dios descendió y dice la Escritura, por lo menos 3,000 hombres se convirtieron. En la segunda prédica casi el doble, 5,000 hombres por lo menos se convirtieron. El poder de Dios descendió. A la luz de la exposición de la palabra de Dios, descendió el poder y 3,000 se convirtieron un día, en el otro 5,000, y después dice... los gobernantes, los líderes religiosos, al ver este número tan grande de personas, que estaban convirtiendo, uy, esto hay que pararlo. Pero no podían negar que el cojo estaba caminando, ¿no? Y entonces los llamaron a ellos. Oye, ¿con qué autoridad o con qué nombre? O sea, es lo mismo. ¿Con qué autoridad ustedes hicieron esto? Y Pedro le responde. Y le dice, puesto que hoy se me interroga acerca de un beneficio hecho a un enfermo. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Que ciegos, que la palabra tal vez no la puedo ni decir de aquí desde el púlpito. No es que la digo fuera del púlpito, no me malentienda, por favor. ¿Ok? Pero qué gente más perversa. Miren lo que el apóstol Pedro le dice, puesto que hoy se me interroga. ¿Acerca de qué? Acerca de un beneficio hecho a un enfermo. Yo creo que él no lo podía creer. Él no lo podía creer. Y él le dice, bueno, que por fe en Cristo Jesús, este hombre estaba puesto en pie, se había sanado. Dicho sea de paso, en el capítulo 3, cuando ustedes leen detenidamente la prédica de Pedro, es lo que le dice. Muchos de nosotros no sabemos cuando él le dice, no tengo dinero, ni plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Saben qué fue lo que le dio? No le dio la sanidad, le dio el evangelio. Y cuando él puso la fe en Cristo Jesús, Jesús lo sanó. Lo que pasa es que Lucas está resumiendo. Cuando ustedes lo pueden ver eso incluso. Pero sí, ok. En el versículo 16, si no me equivoco, porque definitivamente necesito lente para leer y no lo tengo. En serio, casi no veo. Y por fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una vez más, él era bien común. Ellos le predicaban el evangelio, él ponía su fe y Dios lo sanaba. Le verificó, le hizo ver el poder que hay en el nombre de Jesús. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Entonces, después, cuando le dice, bueno, ya que ustedes me preguntan acerca de este beneficio que se le hizo a una persona enferma, él le dice, en el nombre, porque eso es lo que preguntaba, ¿en nombre de quién? ¿Con quién autoridad? Y él le dice, en el nombre de Jesús, al quien ustedes mataron, y Dios le levantó de los muertos. Y le voy a decir una cosa, le dice él, yo creo que Pedro era medio dominicano, él le dice, déjeme decirle algo, no, en ningún otro nombre hay salvación, porque no se le ha dado al hombre, no, bajo el cielo a los hombres, otro nombre por el cual él pueda ser salvo. En el nombre del Señor de Jesucristo, este hombre que ustedes conocían, este hombre que ustedes ven, este hombre fue completamente sano. Una tras otra. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, Dios le levantó de los muertos. Entonces, convertíos y poner su fe en él. Convertíos, arrepentíos, y Dios le va a borrar todos sus pecados, ¿no? Amén. Hermano, si usted está despierto, diga amén. Amén. ¿Cómo? Amén, por supuesto que sí. Miren, regresando a 1 Tesalonicenses. Allá está, ok. Bueno, yo me moví. Ustedes no, ok. Entonces, en 1 Tesalonicenses, él le dice, en el versículo 5 y 6, pues, bueno, lo leímos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, ¿no? Déjenme decirle algo. En el versículo 3, ustedes escuchan, o ustedes ven o leen la obra de la fe de ellos. En el versículo 9, él nos dice cuál era la obra de fe. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa fue la obra de la fe. En el versículo 3 también habla del el trabajo de nuestro amor. En el versículo 9 dice cuál es ese trabajo de amor. Servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo 3 también dice constancia, que ellos estaban en constancia en la esperanza. Y el versículo 10 explica cuál era la constancia en esa esperanza, porque nos dice, esperando de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. ¿Entendieron? El versículo 3 mezcla con el versículo 9 y con el versículo 10. Ustedes ven allí la obra de la fe, la obra de su esperanza y la obra de la obra de amor y la obra de esperanza. Y lo ven en el versículo 9 y en el versículo 10. Y esto fue resultado, por supuesto, del ministerio del apóstol Pablo, ¿no? De esta relación de amor mutuo. Por eso le leí el versículo 5. Este ministerio, por supuesto, marcado primordialmente en el contexto de la exposición de la palabra. Ahora, ¿dónde vemos nosotros esto? Lo que pasó cuando ellos se convirtieron, la persona de los hermanos de Tesalonicenses. En el libro de los Hechos. Vengan al libro de los Hechos 17. No tienen que ir, pero si quieren pueden ir en Hechos, ¿no? En Hechos, déjenme yo ir 17. Aquí ustedes ven, no tienen que ir allá, pero para que sepan por lo menos, en Hechos 17, aquí está el récord histórico de lo que pasó, ¿no? Cuando Pablo llegó a Tesalonicenses, ¿no? O a Tesalónica. Él le predica. ¿Y qué le dice? Por 3 días de reposo, dice que él estaba discutiendo. Que él estaba discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué eran las escrituras? ¿Qué era la escritura cuando Pedro estaba predicando? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces Pablo le dice que él estaba discutiendo con ellos, exponiéndoles por medio del Antiguo Testamento, nosotros diríamos, por medio de las escrituras, que él les decía que era necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos, y que Jesús era el Cristo. Pero que Jesús era el Cristo. Entonces, en 1 Tesalonicenses, en otra palabra, podemos entender que hubo una comunicación verbal, ¿no? de la verdad, que produjo un efecto en ellos. No llegó a vosotros en palabras solamente, ¿no? Sino en poder. Por supuesto, el evangelio no solamente fue escuchado y entendido, no llegó a vosotros en palabra, pero fíjense que dice solamente. Por supuesto que llegó a ellos en palabra. Él le estaba exponiendo, él estaba explicando, él estaba verbalizando que por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo, que el Mesías, que el Salvador muera y resucite, y que es al cual las escrituras hablaban que iba a morir y a resucitar, era no más ni menos que Jesús, que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces el evangelio no solamente fue escuchado, como le dije, no fue entendido, bajó al corazón, creyeron, se sometieron, fueron limpios, fueron transformados, fueron regenerados, rompieron su forma vieja de pensar. El poder de Dios por el evangelio hizo todo esto con ellos, los transformó, los cambió de modo tal, hermano, que ellos dejaron de servir a los ídolos y comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Cuando Pablo habló por 3 semanas, por lo menos, nos dicen Hechos 17, que por 13 semanas, parece ser que el último día
si usted me permite usar mi memoria santificada, no, él le explica el Evangelio, y el último día el poder de Dios descendió sobre ellos y ¡pum!, como dinamita. Y rompió las cadenas del poder del pecado sobre ellos, rompió la ceguera espiritual que Satanás le tenía sobre ellos, ¿no? Rompió en verdad la forma de ellos a ver las cosas, que ellos cambiaron, ellos fueron santificados, ellos fueron salvos, ellos fueron limpios, ellos fueron regenerados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Evangelio es que dinamita, es poder de Dios, es poder de Dios, ¿no? Entonces, Pablo, fíjense que Pablo cogía al Cristo de las Escrituras, ¿no?, y lo une al Jesús de la historia. Al Jesús de la historia dice, ven cómo son uno, ¿no? Les habla también de su deidad en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses ya él le habla de su deidad, porque él le habló en Hechos 17 acerca de la deidad de Jesús, que Jesús era nada más y nada menos que el Señor de señores. Tanto así que cuando ustedes siguen viendo, pasaron dos cosas. Cuando esta dinamita explotó en esta ciudad, dice que los judíos, algunos se convirtieron, algunos griegos, un montón, como diría un puertorriqueño, no, muchísimos. Y mujeres nobles, no pocas, ¿no? Y después de eso, seguimos leyendo, dice, pero se levantó un grupo de personas que estaba en contra de ellos, ¿no? En contra del Evangelio. Y lo acusan con la autoridad, y la autoridad lo trata de meter preso. Incluso metieron preso a varios de ellos, ¿no? Y tuvieron que pagar fianza y salieron. Pero antes de eso, ¿de qué lo acusaban? Incluso yo le dice, estos que trastornan el mundo entero con el Evangelio, están diciendo que hay otro César, que hay otro Señor soberano. Eso es lo que quiere decir en el contexto, que hay otro Señor soberano, que hay otro Rey soberano, y que no es César. ¿Que es quién? Dígalo en voz alta. Jesús. Que es Jesús. Él le habló de su deidad también, ¿no? ¿Cómo? Hablándole, predicándole, explicándole el evangelio, hermano, ¿no? Dice las Escrituras, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque muchos buscan señales y otros buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Y esa es la manera en la cual la iglesia alcanza a los inconversos, y la manera también por la cual, por supuesto, la misma iglesia también madura y es santificada por la exposición de la palabra de Dios. Es tanto así, miren, si todo es desde el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos les voy a poner. Dios le dice a Jonás que vaya ¿a dónde? A Nínive. ¿Y qué le dice? Predica en contra de ellos, ¿no? La palabra que usó allí, pregona, o en otra palabra, predica en contra de ellos. Después Ezequiel es para demostrar, ¿no?, que Dios da vida solamente a la luz de la exposición de su palabra. Lo coge Ezequiel, lo lleva a un valle de huesos secos, ok, lo pone en el medio del valle de huesos secos y le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no era ningún tonto. Ezequiel le responde, ¿tú sabes? Como diciendo, ¿qué sé yo si ellos van a vivir o no? Yo no voy a atrever a decirte a ti que no, ni me voy a atrever a decirte que sí, porque yo no sé. Tú sí lo sabes, Señor. ¿Y qué le dice? Literalmente, no. Le dice, profetiza, predica y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y esos huesos comenzaron a tomar carne, ¿no? Y tendones sobre ellos, etcétera, etcétera. Y los huesos secos vivieron. ¡Wow! ¿Qué Dios está diciendo a ti y a mí?
predica la palabra de Dios. Y tú verás cómo muertos salen de su muerte a la vida. Predica. Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? Como iglesia, como individuo, y por todo el mundo y predicad el evangelio. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice literalmente, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Timoteo, esta es tu prioridad. Ocúpate de ello, ocúpate de exponer la palabra. Porque cuando dice de la lectura y la exhortación, la lectura estaba seguida de la explicación. Y la exhortación entonces era un llamado o una exhortación a la congregación a poner en práctica lo que se había leído y explicado. ¿Entienden? Preocúpate, esta es tu prioridad. Predica la palabra de Dios, Timoteo, ¿no? Regresando, si usted no se movió de allí, pues bien, en Primera de Tesalonicenses dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, salud, sino también en poder. Fíjense que dice, pues nuestro evangelio. ¿Qué le parece? Yo no le puedo dar dinero a usted si yo no tengo dinero. ¿Cómo yo le puedo dar dinero a usted si no tengo dinero? No. Yo no le puedo dar el evangelio a usted si no es mío, si no lo tengo. ¿Me entienden? El evangelio era de él. Él había creído en el evangelio. Es como el salmista que dijo, creí, por lo tanto hablé. Usted cree, por lo tanto habla. Pregunto, ¿será por eso? ¿Será por eso que dentro de nosotros hay personas que nunca evangelizan? Si el evangelio no es tuyo, tú no puedes dar lo que no es tuyo. Tú no puedes dar lo que no es tuyo, ¿no? En Ezequiel, aquí sí pueden venir a Ezequiel. Si no sabe dónde está Ezequiel, bueno, escuche nada más. Ezequiel, el capítulo 2. Aquí en una forma gloriosa, esta ilustración de lo que yo le acabo de decir está aquí. El versículo 8 dice, mas tú, hijo de hombre, 2:8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y come lo que yo te doy. En el capítulo 3, vamos a pasar al versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué era el rollo? La palabra de Dios. Si usted está despierto, diga palabra de Dios. Palabra de Dios, la palabra de Dios. Esta es mi nueva forma de mantenerlo despierto a ustedes. Ustedes se ríen. Bueno, versículo 2 dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Y fue y predicó. ¿Qué le parece? Para predicar, para enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Comer, alimentarnos, venir a los estudios, venir los miércoles, estudiar en la casa la palabra. Hijo de hombre, come. Hijo de hombre, come y habla. La gracia de Dios, hermanos, estudiando las Escrituras, nos va a dar el poder, la agallas, ¿no? Las oportunidades, etcétera, 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 para hablar. Mientras menos yo leo y leo, menos y menos hablo del Señor. Mientras más y más me alimento de la palabra, más y más le quiero compartir a los demás de las Escrituras. Amén. Por supuesto. Miren, entonces regresando a 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, dice en el versículo 5, sino también en poder.
no solo en palabras, por supuesto que fueron en palabras, pero no solamente, sino también en poder. Permítame leerle, mire, palabras de por sí solas, por más elocuente que el predicador sea, no garantizan nada. Pueden caer en oídos o en corazones sordos o duros. Primera de Corintios capítulo 2, ¿no? Del 1 al 4, habla de que Dios ha dado la palabra, ¿no?, para transformar personas. Dice, no, hay algunos que buscan señales y prodigios y show y etcétera, y elocuencia, pero Dios, Él eligió salvar a los suyos por medio de la tontera de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de un Cristo crucificado. Dicho sea de paso, usted no sabe, un Cristo crucificado, y se lo he explicado a ustedes, algunos de ustedes no, pero decir un Cristo crucificado es como decir hielo frito. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comió un hielo frito? A ver, Rosa, ¿a usted ha comido un hielo frito? No, ¿por qué? Porque ¿qué le pasa al hielo si lo ponen en aceite caliente? ¿Ah? Se deshace, se derrite, pero más que eso, no vas, ¡pum! Sí o no, aquello que ustedes, aquí yo puedo ver que muchos de los hombres nunca han cocinado nada. Se quedaron igualitos como que si no fueran por... No. Amen a sus esposas. Una de las cosas, es una forma práctica, cocínenle. Así sea un huevo hervido, pero cocínenle. Pero mire, esto era una locura. Era como decir, el poderoso o el bendito, maldito. Era decir eso. El Mesías, el bendito, y crucificado era el maldito. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Pero Dios, Él eligió salvar a su pueblo por medio de por el Evangelio. Por el Evangelio. Que Cristo murió, pero resucitó, ¿no? Pero resucitó. Entonces dice, en palabras, ok, entonces, algo que le quiero decir antes que el tiempo me gane. Un señor de William, se escribe B-E-A-N-S, si no me equivoco. Su mamá y su papá lo pueden pronunciar. William Benz, ok. A veces tengo problemas con el inglés, a veces, no siempre, pero bueno, con el español siempre. En Scotland, él tuvo allí un ministerio y por 7 años, día y noche, día tras día, semana tras semana, predicando el Evangelio, exponiendo la palabra de Dios. Al final de los 7 años, él le escribe una carta a un amigo de él que vivía en Estados Unidos, donde él decía que él pensaba, o que él estaba seguro, en verdad, que ¿saben cuántas personas más o menos en 7 años él predicando se habían convertido? Ni una se había convertido. Pasan 7 años, deciden hacer una reunión, ¿no?, donde él iba a formar parte primordialmente, en verdad era él que lo estaba organizando. Se van a reunir en el parque del centro del pueblo, donde estaba al lado la iglesia donde él predicaba, que era de su papá, por cierto, ¿no? Pero ya su papá estaba retirado. Él tomó este ministerio, y cuando él está llegando al parque, tremendo aguacero, estaba lloviendo, pero él llega, y uno de los que están allí que lo conocía dice: señor William, todas las personas entraron a la iglesia. La iglesia está llena. Para que no se querían mojar. Y entraron a la iglesia. Y él tuvo problemas para entrar. Y él predicó de los salmos. Hermanos, y por 7 años, predica. Y nada. Y ese día, hermanos, él predicó y el poder de Dios descendió. Y la gran mayoría que estaban allí, se convirtieron. Dios lo convirtió. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, es dinamita. Y puede ser que tú o yo, o los dos, estemos tal vez predicándole a alguien, explicándole a alguien el Evangelio. Tal vez a tu hija
o a tus hijas, o a tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, y predica, y explica, y nada. Pero ¿saben qué? Un día, ¡boom! Un día, hermanos, la dinamita, el evangelio, lo puede salvar. Lo puede salvar. ¿Por qué? Porque yo le digo esto. Porque para animarle a ustedes, esta persona, y así como muchos, ¿saben quién fue? Levante la mano si sabe quién predicó cuando Spurgeon se convirtió. ¿Ah? No, yo por eso lo pregunto. Puede ser que alguien sepa, pero como quiera, ilustra mi punto. El pastor donde él iba estaba enfermo, y un diácono le dijeron, predica tú, y el diácono fue y predicó el evangelio con temor y temblor, y ¡pum! Dios salvó a Spurgeon. Y miren lo que Dios hizo a través de esa persona que predicó el evangelio. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer por medio de ti? Si tú salvas, por medio de ti Dios salva a una persona. Y así yo le puedo dar ejemplo tras ejemplo. Moody, ¿a quién le predicó? Nosotros no sabemos, hermano. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, hasta que la dinamita explote. Y va a explotar. ¿Saben por qué yo lo puedo decir con confianza? Porque así como Pedro cuando explotó, así como Pablo que explotaba, así como antes de ellos, así como con personas grandes, por ejemplo, evangelistas que han pasado a través de la historia, y miles de personas se convierten. Gloria a Dios, hermano, que no es el evangelio de ellos, ni el poder de ellos, sino el poder y el evangelio de Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y porque depende de Él, hermano, nosotros predicamos y Dios va a obrar y ¡pum! Dinamita. ¿Me entiende el punto? Yo le puedo garantizar que esto va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque este poder no depende del hombre. Este poder es de Dios, y Dios es el mismo. Dios es el ser que es más interesado está en salvar personas, y Él tiene el poder. De nosotros solamente sembraré la simiente preciosa, sembraré el evangelio, y le voy a dar resultado al Señor. Lo sembraré, lo voy a sembrar en corazones duros, lo voy a sembrar en corazones ternos, pero lo voy a sembrar. Y de Dios es la respuesta. ¿Saben por qué? Como le dije el viernes en mi trabajo a la persona, que me atrevo incluso a exponer la palabra en inglés. A pesar de no soy elocuente en español, imagínese usted en inglés. Porque yo estoy convencido, como el apóstol Pablo, miren el versículo 5. Con plena certidumbre. Ahora bien, puede ser que se refiere a lo que estaban escuchando, que ellos estaban convencidos de que lo que estaban escuchando era palabra de Dios. Pero yo me atrevo a pensar, como la mayoría de los comentaristas, que era Pablo, que él estaba hablando con certeza, con seguridad, confiado. ¿Se imagina usted a Pablo desconfiando de que Cristo había resucitado de los muertos, desconfiando que Él era el Salvador, que Él era el Señor? Por supuesto que no, él estaba confiado. Ojo, mucho cuidado con mirar al que predica y ver lo que está predicando con certeza, con confianza, y pensar que es arrogancia. Mucho cuidado, que de la boca de usted nunca salga eso. Porque el predicador predica, no es que no pueda pasar, pero mucho cuidado. Porque cuando el predicador expone la palabra de Dios, lo hace con certeza. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Y él sabe que no es su verdad. No es su verdad, es la verdad de Dios. Por lo tanto, lo puede hacer con certeza, con certidumbre, con confianza, y dejar que Dios haga la obra. Para terminar, hermanos, mire, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, el versículo 6. ¿Lo vio? Dice, y del Señor recibiendo, la segunda parte dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero ahí no sé qué dice, con gran gozo en el Espíritu Santo. Una palabra. Te va a costar muchísimo venir a Cristo. Te cuesta absolutamente
Por supuesto, te va a costar todo posiblemente. Hay personas que, no, de lejito nada más. ¿Saben qué? Permítanme decirlo así. El cristianismo no es para cobardes. El cristianismo es para personas que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Ok? Porque dice, el que no esté dispuesto a poner su propia vida por mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz todos los días para seguirme, no es digno de mí. Que Jesucristo una y otra vez, cuenten el costo, saquen número, piénsenlo, porque te va a costar. Sácate número. ¿Cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta tu alma? Como te dije, hermano Lucho, ¿cuál es el precio de tu alma? Te va a costar, pero tu alma en el infierno la va a pagar. Te va a costar, pero ¿saben qué? Con gozo en el Espíritu Santo. Cuesta, es doloroso, es difícil, pero hay gozo en el Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo, con esto termino, el día que el Señor, el poder del Espíritu de Dios, yo estaba más sentado allí donde estaba Lulú, y el poder de Dios, antes de que Carlos Vera comenzara a hablar una palabra, descendió sobre mí y como una dinamita, ¡pum!, y me quitó el velo y rompió el poder del pecado y de Satanás, y me convirtió, me dio un nuevo corazón y me hizo nacer de nuevo, me salvó. Ese día estábamos en camino a Tumi, ¿te recuerdas? Y yo parecía que tenía Alzheimer, parecía como que estaba medio raro de la cabeza, parecía que se me olvidaban las cosas, porque no pasaba ni un minuto cuando yo le decía, cuando yo me miraba, le decía, mami, hoy Dios me perdonó todos mis pecados. Y yo miraba así, y no pasaba ni un minuto. Yo no sé si mami, en aquel entonces yo creo que nosotros no conocíamos lo que era el Alzheimer, que se le olvidan las cosas, porque así yo actuaba. No pasaba ni un minuto cuando yo volvía llorando, mami, hoy Dios me perdonó todos mis pecados. Gozo en el Espíritu. Te va a costar absolutamente, pero ¿a qué va a comparar el gozo de saberte salvo? ¿A qué va a comparar el gozo de poder decirle, mami, hoy Dios me perdonó todos mis pecados? Conclusión, hermano, prediquemos la palabra. La palabra es dinamita. Dejémosle ese resultado al Señor. Comprométense conmigo, hermanos, a donde quiera que estemos, compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Toma un segundo, no lo tome. Onyx puede venir, comenzar a subir con el grupo de la alabanza. Mientras tú te pares y cantes, comprométete con el Señor. Sembraré la preciosa palabra de Dios. Y dejemos que Dios actúe, porque la palabra de Dios, hermanos, es dinamita. Mientras los hermanos suben, nosotros oramos. Padre Santo, te damos tanta gracia por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra convierte, tu palabra santifica, por supuesto. Amén. Gloria a Dios por tu palabra. Oh Señor, salva un alma o más en este lugar. Si hay personas, Padre, que no te conocen, que no se han rendido, que no han dejado de servir a sus ídolos, a ellos mismos, que se conviertan, Padre, por el poder del Evangelio, que escuchen que Jesucristo murió por ellos, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, y en el nombre de Jesús, si ponen su fe en Él, tú le vas a perdonar todos sus pecados. Oh Padre, que el Espíritu tuyo descienda sobre ellos y lo convierta, lo salve, lo transforme, Padre, en el nombre de Cristo y para su gloria. Y nosotros, Padres, ahora nos comprometemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a compartir la verdad de las Escrituras, Padre. Amén.